Ser cimarrón fue la estrategia guerrera del esclavizado para luchar por su libertad, aún en contra de su bienestar. Huían hacia los palenques, lugares donde la astucia femenina logró abastecer de alimentos a los hombres fugitivos, gracias a las semillas y a caminos de fuga que ellas trenzaban en sus cabellos. Las mujeres nuestras, en el momento también del sometimiento a la esclavitud, tenían su lucha silenciosa, porque su papel no solamente era de cocineras, no solamente era para criar los hijos de las blancas, no solamente era para estar en las plantaciones, sino también para hacer apoyo a la liberación de los pueblos nuestros. Muchas mujeres esclavizadas decidieron seguir en la esclavización para poder ayudar al cimarronaje. Mujeres que enfrentaron con inteligencia las normas para obtener la libertad de sus hijos y también de sus hombres. Una lucha para recobrar su linaje, pero especialmente su humanidad. Durante los primeros años de independencia republicana, las comunidades negras enfrentaron muchísimos obstáculos para hacer efectiva la igualdad de derechos. La ley de vagancia fue una de ellas. Por ejemplo, en respuesta, esta ley decía la esclavizada Toribia de Popayán, 1842. No se crea que yo solicito mi libertad para que, viéndome en este caso, pasar a un libertinaje que no es digno de persona honrada. Antes, por el contrario, usted verá que mi comportamiento será mejor y que no se dirá cosa alguna que pueda desdecirme, pues mi ánimo es el de portarme mejor en la sociedad. Toribia exponía su buen comportamiento, una justificación que hoy todavía tenemos que expresar nosotros los negros para ser considerados dignos de ser tratados por igual. Yo, como descendiente de africanos, me sentiría muy mal si hoy la historia me deja solo en el registro que mis antepasados llegaron y que de manera muy sumisa aceptaron esa condición. Que pongámonos aquí, imagínense ustedes, si hay un poco de gente que hoy le da miedo ponerse una vacuna que lo va a salvar, imagínense usted que le pongan un hierro caliente en la piel, pero además para marcarlo y que esa marca diga que usted pertenece a otra persona. Creo que la rebeldía es la búsqueda. Digamos, la rebeldía es el constante buscar lo que se nos ha negado o lo que hemos perdido. Y creo que para el caso de los africanos esclavizados, la rebeldía era sencillamente buscar lo que se les había robado, ser humanos. No es que llegaron aquí simplemente listo, sí amo, yo hago lo que usted diga. No, indudablemente todo ese sentido de libertad y toda esa rabia y todo ese dolor que significó el proceso de esclavización, acá también fue derivando en cauces, fue saliendo por diferentes causas, y de allí van surgiendo organizaciones y van surgiendo intentos de superar esa condición de esclavización tan fuerte que se vivía. Cuando yo me imagino o pienso en la palabra África, eso me remonta a recuerdos, a raíz, al inicio de todo, con un lugar que pertenece a África, y es la música nuestra, la música de tambores. El tambor, además de ser un instrumento musical, era un medio de comunicación entre esos palenqueros, las comunidades circunvecinas. De hecho, con el Mapalé hacemos una pequeña radiografía de todo ese proceso, donde los negros
en sus momentos libres practicaban esta danza. Ce qu'ils ont fait, c'est de mettre en scène leur servitude. Leur servitude qu'on leur imposait, c'est ça qu'ils l'ont mis en forme d'art, de musique. Et ils le faisaient, la danse. Et les maîtres et leurs femmes applaudissaient, disaient voilà, les singes là, ils machinent, etc. Et ils utilisaient aussi le tambour. Le maître n'entendait que le son, c'est de la musique. Mais les tambours et les tam-tams étaient utilisés como de moyens de comunicación. Pero no la practicaban porque simplemente se sentían alegres o se sentían contentos, sino que es una danza con la que ellos querían mostrar a ese yugo esclavista que ellos no querían estar en las condiciones a las que los tenían sometidos. Vous savez très bien que dans toute l'ère des Amériques et des Antilles, il y a les festivals et les carnavals. C'est très célèbre dans tout, en Colombie et ailleurs. Les esclaves utilisaient les carnavals et les festivals, surtout les carnavals, à la fois comme moment où ils se retrouvaient ensemble, parce qu'ils étaient séparés toute l'année, dans les fermes et les plantations, mais au moment des carnavals, on les amenait ensemble. Donc ils se retrouvaient ensemble. Et là, ils échangeaient des informations sur leurs conditions de capture et de résistance. Palenque, evidentemente, se inicia y representa sobre todo África. O sea, era representar, era hacer África en estos nuevos territorios. Para mí África es luz, para mí África es respeto, para mí África es orgullo. Bueno, ¿y qué es todo esto que están haciendo aquí? Esto sí es nuevo. Sí, ya tenemos año y 8 meses. ¡Mati, qué emoción! Y van a ver, es así de emocionante. Ay, Mati, ya igualita. No, es que nosotros los negros no envejecemos. Nos llega la edad, pero quedamos intactos. ¿Cuántos años sin verte? A mí no me gusta contarlo porque después me saca cuenta. Pero qué bueno verte. ¿Cómo estás? No, chévere. Estoy muy emocionada. No, yo más emocionada. ¿Cómo lograron esto tan bello? Mabel, yo le digo al grupo de compañeros, yo soy la de más edad, no la más vieja. La madre de todas. La madre de todos, del de equipo. que esto es un parto. Claro. Tenemos desde el año 2011, 2010, 2011, que venimos con ese sueño donde pudiéramos mostrarle a todo el mundo qué es Palenque en una casa. Es que yo vine hace 11 años y ustedes estaban labrando camino para hacer sentir su voz dentro de todo esto que están mostrándonos. Y me gusta mucho, Basilia y Antonia, que me dicen como que está concentrado aquí. ¿Por qué Palenque está concentrado aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, aquí está toda una historia, toda una vida. Aquí mostramos desde el recorrido que creemos que nos tocó pasar, que es todo un andamiaje de dificultades, pero que está hoy. Nosotros podemos decir con propiedad de que fuimos las primeras personas que fuimos desplazados sin que ni siquiera existiera esa palabra. Porque en esa época no existía la palabra desplazado, pero fuimos desplazados de tan lejos, desde acá recorriendo, y hoy estamos acá en Colombia. En San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, precisamente un pedacito de África en América. Los palenques son territorios libres, territorios dignos, territorios autónomos, independientes. Y esas características, por ser palenque y esa necesidad y ese ser palenquero, es lo que ha hecho que nosotros hoy podamos tener esa gran riqueza cultural. Eso es lo que explica que podamos tener una lengua, que podamos tener unos ritos fúnebres, que podamos tener una forma organizativa como son los cuadros, una medicina tradicional, unos sistemas educativos propios. Todo esto, ¿por qué? Porque
lo que hicimos fue construir a África en territorio americano, desde ese sentir africano libre, alegre y con una profunda espiritualidad, desde la propia y no desde la impuesta. Tomás Carrasquilla, en 1890, escribió Simón el Mago, un relato costumbrista que revela la mezcla de creencias religiosas de blancos de abolengo, indígenas y negros, elaboradas en las cocinas, patios y corredores de casonas antiguas. Escribía así: Frutos era negra de pura raza, lo más negro que he conocido, de una negrura blanda y movible, jetona como ella sola, sobre todo en los días de vena que eran los más, muy sacada de jarretes y gacha. A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de frutos, sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas, materia en que tenía grande erudición. Qué verbo el de aquella criatura. Mi fe y mi admiración se colmaron. Llegué a persuadirme de que en la persona de frutos se había juntado todo lo más sabio, todo lo más grande del universo mundo. Su parecer fue para mí el Evangelio, palabras sacramentales las suyas. Simón el Mago, de Tomás Carrasquilla. Las primeras independencias en la historia de Colombia fueron independencias negras. Porque los esclavos que están buscando su independencia, es decir, su libertad, y desde la llegada en 1530, 1533, 1534, ya tenemos cimarrones y tenemos palenques en la zona de Santa Marta y de Cartagena. Los conocimientos de la estrategia militar se destacan sobre todo cuando se dan las rebeliones, ¿no? Los palenques. Pero además también había gente que, como allá era guerrera, también traía ese conocimiento. Y por eso encontramos varios líderes militares en toda América, el caso de Yanga, ¿no? En lo que ahora es la zona de Veracruz en México, el caso de Bencos Biojó en la zona de los Montes de María y toda esa zona de la provincia de Cartagena, o Barule, es decir, una gran cantidad de estrategas militares que pues no era una habilidad que adquirían solo en el territorio, sino que ya la traían, pero que por supuesto en el territorio se especializa porque pues necesitan adaptarse a esas nuevas condiciones. Hay un papel que tampoco se ha destacado suficientemente, es el papel que se prestó en la lucha por la independencia, tanto desde el apoyo que se dio desde Haití a partir del Alejandro Petión con Bolívar, y el papel que jugaron estos esclavizados, ya algunos habían accedido a la libertad en las guerras de independencia. Efectivamente, nuestros cuerpos, nuestros hermanos esclavizados eran usados, lo que se dice como carne de cañón, en las primeras líneas de batalla. Efectivamente eran los africanos, los pardos, las personas indígenas que se sumaban a esa lucha, pero se sumaban a esa lucha por la construcción de la patria, por esta independencia, en realidad, de la corona española, portuguesa, de los invasores, sobre todo también para lograr nuestra libertad, ¿no? Aquí se logró la independencia de Colombia de España, pero nosotros no logramos la independencia ni logramos la libertad. El país logró la independencia, nosotros no logramos la libertad, y eso fue una traición, porque se planteó que era a cambio de ese apoyo. Los ideales de libertad, fraternidad e igualdad heredados de la Revolución Francesa tensionaron las negociaciones políticas en los nuevos gobiernos de las repúblicas independizadas. Estamos hablando de esto de la corona española. Una negociación que permitió al presidente José Hilario López, 21 de mayo de 1851, decretar la libertad definitiva de los esclavizados en Colombia. Gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y que las leyes garantizan a los demás granadinos. Una ley que permitió el goce pleno de derechos a las comunidades negras, quienes todavía continúan enfrentando obstáculos para lograrlo. Pese a toda esa participación nuestra,
se dan todos unos procesos en los cuales nosotros quedamos totalmente excluidos y quedamos sálvese quien pueda, porque sabemos que se da el proceso de abolición legal de la esclavitud aquí en Colombia y se logra indemnizar es a ese conquistador, a ese amo, quien nos explotaba y quien explotaba vilmente de la manera más atroz, como ya nosotros sabemos en la historia, y nosotros quedamos sálvese quien pueda, y todavía con el estigma, con el estereotipo de haber sido esclavizado y sin las condiciones económicas, sin las condiciones políticas, sin el reconocimiento cultural hasta nuestros días. A veces se dice, bueno, pero es que esta gente ubica unos lugares que son de mucho riesgo, están ubicados en lugares de mucho riesgo, lugares muy distantes, muy alejados. Entonces, claro, a veces incluso hay políticos que llegan a plantear, que han llegado a plantear que es que con las comunidades negras es muy difícil porque están ubicados y porque hay unas barreras físicas, pero esto no es gratuito. Esto responde exactamente a lo que uno podría llamar también las rutas de libertad, porque es que si yo me voy a rebelar y me voy a volar de las fortalezas de Cartagena, por supuesto que no lo voy a hacer ahí a 3 kilómetros y a ubicarme en un campo abierto en donde me encuentren fácilmente. La gran mayoría de esclavizados buscaban su libertad a través de leyes o de normas y bajo una figura que se denominaba las cartas de manumisión, por compra o por gracia. Por compra pagaban su libertad. Esto sucedía muchísimo en las áreas de plantaciones, en las zonas mineras, por ejemplo, en Brasil, en Santa Marta. Y por gracia, por afecto, los patronos lo que hacían era entregar la libertad a los esclavizados, pero en muchas oportunidades los herederos no reconocían esa figura y los esclavizados tenían que acudir a los protectores de esclavos para tener su libertad. Se tiene que relevar que de alguna manera por distintos medios esta población logró mecanismos inéditos de ahorro de una persona que se supone que no tiene nada, se supone que todo lo que trabaja es para el amo y aún así logran alcancías de ahorro y decirle a este señor, mire, usted me había tasado en 300 patacones y yo aquí los tengo. Si tú miras el proceso de los negros, ellos eran mineros, iban guardando para después enfrentarse con el otro, con el verdugo y decirle, te compro mi libertad, aquí tengo tantos granos de oro. Es claro, se vienen una cantidad de litigios porque a veces el amo incumple. El amo le dice, yo te voy a tasar en esos 300 patacones y cuando ya el esclavizado los tiene, entonces le dice, no, es que eran 300 en ese momento, pero ahora que ha pasado este tiempo, entonces ahora son 500. Y eso es algo bien importante que Colombia no lo cuenta, cómo los negros hemos comprado nuestra propia libertad. Hay casos bien interesantes porque, bueno, casos incluso de que una mujer compra la libertad de toda la familia, comenzando con la de ella, luego los hijos, y luego al padre de los hijos y el mantenimiento del núcleo familiar, en fin, todo ese tipo de cosas se dieron. Y hay algo bien interesante en el proceso, en el siglo XIX, incluso antes de que se dé la abolición definitiva de la esclavitud, hay territorios donde personas deciden reunirse, la comunidad se reúne, junta un capital, junta un dinero y compra una tierra que la compra para habitarla ellos y una de las cosas que dicen es que no se puede dividir. Algunos compraban tierras u otros que efectivamente a raíz de la abolición de la esclavitud sus esclavizadores les dejaron como herencia las tierras y hay casos que están en estudio, lo de Barú, lo de Tierra Bomba y muchos en la costa norte. Eso existió y entonces hay análisis muy interesantes sobre las diferentes formas de tenencia de tierra que han tenido las comunidades negras y hoy pues obviamente
Adicionalmente está el tema de la titulación colectiva. A partir de la independencia y considerándose como una república liberal, sucedió una controversia entre reconocerse como un Estado liberal. Esto significaba igualdad para todos sus ciudadanos y romper con el postulado que planteaba la época esclavista en nuestra región, considerar al objeto sujeto como una propiedad. Enorme tarea tenían las Américas entonces. Contradicción que se empezó a resolver en la Constitución de 1821 con la Ley del 21 de julio, que contenía 3 derroteros básicos e históricos: la ratificación de la abolición del tráfico de esclavos, la manumisión de los esclavos y uno clave, la libertad de vientres, buscando reparar el error histórico español. Las mujeres nuestras no luchaban por lujos, no luchaban por riquezas, sino que luchaban por la dignidad de sus hijos. Entonces, para ellas eso era fundamental. La libertad de vientre tiene que ver con ese compromiso y esa lucha que asumieron las mujeres para liberar a sus hijos, para poder tener la libertad de vientre y que los hijos que nacieran a partir de ese momento pudieran algún día ver realmente la libertad. Si ellas no aprenden a litigar con todas las herramientas, con todos esos huequitos que había dejado el sistema de la esclavitud, ellas no hubieran podido erosionar ese régimen y sacar a su parentela de allí. Habría que decir también que estas mujeres son muy importantes porque en el caso de Cartagena, muchas de estas mujeres se convierten en el barrio de Getsemaní. Había muchas mujeres propietarias de casas que tenían cierta capacidad económica, pero eran mujeres negras. Y estas mujeres se convirtieron en las receptoras de mucha población blanca pobre que venía a América a hacer la América, ¿no? Lo que llaman hacer la América, ¿no? A tratar de encontrar algo de fortuna en estos nuevos territorios. Y ese rol es tan importante que cuando uno analiza la compra de la manumisión, las mujeres siempre aventajan a los hombres. Es decir, las mujeres son las que más están comprando la libertad. Por una cosa lógica, la esclavitud es vía matrilineal, es decir, si eres hijo de esclavizada, vas a ser esclavo. Luego entonces era más rentable desde el punto de vista de búsqueda de la libertad que las mujeres compraran la libertad que los hombres, porque eran los hijos de las mujeres esclavizadas los que iban a seguir siendo esclavizados. Lograr la libertad de los esclavizados durante la colonia fue una conquista de una población que se autoliberó de las cadenas, y esto a pesar de las dificultades y las tensiones políticas surgidas durante la colonia y la independencia. Cimarronaje para fugarse hacia los palenques, libertad por compra y gracia, favorecerse ingeniosamente también de normas y de leyes para obtener la libertad, las mujeres y su linaje. Sistemas de préstamos entre libertos y esclavizados para comprar la libertad de sus paisanos o familiares. Si me lo permiten, autoliberación. Los pueblos construyen su proyecto de vida y el pueblo negro está en ese proceso. Debe construir un imaginario colectivo, identificar hoy cómo queremos vivir en el futuro y comenzar a trabajar ya.